Hola a todos, bienvenidos. Gracias al Señor estamos juntos. Esperamos que ustedes se encuentren bien desde sus casas y podamos aprovechar juntos este momento y disfrutar la palabra, disfrutar estos puntos del alimento diario que podemos tocar en este tiempo que tenemos, ¿no es cierto? Estamos en este tomo, Embajadores de Cristo, que está aquí también, la semana número 4, cuyo título es Desear ser revestido de la habitación celestial. Como Dios nos llamó a nosotros a una vida espiritual y todo lo de Dios es espiritual, nosotros tenemos que tocar en el espíritu para recibir la revelación y la sabiduría, para entender las cosas de Dios, la palabra de Dios y lo que Dios nos quiere revelar por medio de disfrute del alimento diario. Así que tratemos de tomarlo espiritualmente a la palabra y tocar en forma espiritual esta palabra y los temas que vamos a tocar. Para eso, como hemos dicho la vez pasada, la semana pasada, nosotros tenemos que recibir esta palabra como palabra de Dios. Debemos recibirlo como de Dios mismo para nuestras vidas. Oh Señor Jesús. Así que comencemos el día lunes. Vivir con temor y temblor delante del Señor. El título de esta semana, Desear ser revestido de la habitación celestial. A veces nosotros tomamos las cosas de Dios como si fueran que van a ser cumplidas en nuestra vida solo en el futuro, solo cuando estemos en los cielos, solo cuando llegue ese momento. Pero en realidad no es así, porque todo lo de Dios se manifiesta en nosotros como vida, en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, en nuestra experiencia, porque el deseo de Dios es perfeccionarnos a nosotros. Y nosotros debemos entender, miren el título del día de hoy, Desear ser revestido de la habitación celestial. Habitación celestial, desear ser revestido hoy. Oh Señor Jesús. Entonces, vivir con temor y temblor delante del Señor. Leemos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1 y 2, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Acá la palabra del Señor habla de una morada terrestre. Habla de que nosotros gemimos con angustia. Todo esto es porque nosotros hoy podemos percibir nuestra debilidad. Por un lado percibimos que esta morada terrestre que tenemos es un cuerpo limitado que se va desgastando, que se enferma, que está completamente limitado. Más hoy en día con lo que estamos viviendo, nos vino a mostrar, a traer luz para darnos cuenta de esto. Cuando nosotros tenemos esta condición de debilidad, nosotros vamos a la presencia del Señor con un clamor genuino, por el cual invocamos el nombre del Señor de otra manera. Y este es el objetivo, invocar el nombre del Señor con más vigor, con más realidad, con más fuerza. De esta manera nosotros podemos tocar la presencia del Señor y experimentar en nuestra vida la manifestación de ser revestido con la habitación celestial. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10, leemos, vamos a repetir varias veces los mismos pasajes. En esta oportunidad leemos 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Después en otro día vamos a leer el versículo 9. Dice el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Para que yo hoy pueda experimentar, ser revestido de la habitación celestial, el apóstol Pablo nos da el ejemplo de cuando él ha pasado situaciones.
Por amor de Cristo nosotros vamos a pasar situaciones. Por amor de Cristo, dice Pablo, me gozo, me alegro en las debilidades. Me alegro en mi escasez. Me alegro en que yo no procede de mí, sino que yo tengo que recurrir a Dios. Tengo que ir a Dios en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque me he dado cuenta, dice Pablo, que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias a Dios, el apóstol Pablo tuvo la experiencia de estar delante de Dios con temor y temblor. Acá en el versículo 9, vamos a leer. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo, él vivió su debilidad en la presencia de Dios, y cuando él vivió su debilidad pudo experimentar el poder de Dios que se pesaba en su vida, que se depositaba en su vida, que lo suplía y lo liberaba, y él podía experimentar la gracia y el poder de Dios mediante esa situación que él le tocaba pasar. ¡Qué increíble! Si nosotros decimos, ¿usted desea ser revestido de la habitación celestial? Si yo le hago esta pregunta, usted me va a decir, sí, yo deseo tener esa experiencia, ser revestido de la habitación celestial, de lo que es de los cielos, de lo que es del Espíritu, de lo que pertenece al poder, a la gracia de Dios. Y si yo le hago la pregunta, ¿usted le gustaría pasar situaciones de debilidad, de escasez, de temor, de angustia, de no saber qué hacer? Cuando esté en esa situación y usted clame a Dios, ahí nosotros podemos recibir este toque de poder. Porque en dos maneras podemos pasar, en dos formas, interiormente y exteriormente. Interiormente nosotros vamos a tener el deseo de honrar a Dios, de agradar a Dios, de depender de Dios, a pesar de darnos cuenta de nuestra condición. Y ahí vamos a experimentar la gracia y el poder. El día martes el título dice, hacernos débiles con los débiles para ser fuertes juntos. Con respecto al Señor, nosotros somos débiles por completo. Con respecto a nuestra relación con los hermanos, nosotros nos hacemos débiles para poder tener una mayor unidad con los hermanos, para poder ser uno con los hermanos. El ejemplo que nos da el apóstol es que él tuvo muchas experiencias de debilidad y él aprendió esto. Este día martes nos hablaba de 1 Corintios 4:10, donde habla de debilidad que él pasó. En el capítulo 9, versículo 22 también, y en 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. Vamos a leer. 2 Corintios capítulo 4, versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. De ninguna manera nosotros nos presentamos con fuerza, con capacidad delante de los hermanos como siervos de Dios. No hacemos eso, porque nosotros nos hemos dado cuenta por la luz de Dios que nosotros somos débiles, somos frágiles. Y si Dios no nos sustenta y nos suple, nosotros no podemos tener ninguna realidad de experimentar el Espíritu, la gracia y el poder en nuestras vidas. Leemos también el versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes las muertes de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El apóstol Pablo habla aquí de la experiencia del Señor Jesús. El Señor Jesús venció por la muerte, venció por negarse a sí mismo para hacer y cumplir la voluntad de Dios. De la misma manera nosotros nos negamos a nosotros mismos. El Señor Jesús hasta se despojó de sí mismo, se despojó de su condición para estar entre los hermanos como humano entre nosotros. De la misma manera nosotros nos despojamos de nosotros mismos. Y dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús
se manifieste en nuestro cuerpo. Ahora, capítulo 9, versículo 22. Primera de Corintios 9, 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Esto es lo que señalamos al principio, lo que aprendió el apóstol, aceptando su debilidad, aceptando su condición, que él no es más que nadie, comparándose o mirando a los hermanos. ¿Por qué? Porque cuando un siervo de Dios se muestra muy fuerte delante de los hermanos, si transmite mucha fortaleza de sí mismo, puede crear un sentimiento de impotencia en los demás. Y los hermanos pueden llegar a pensar, yo nunca voy a ser así como este hermano porque él está en otro nivel. Esto no es lo que hace un ministro del nuevo pacto. Esto no es lo que nosotros podemos hacer para ganar ser uno con los hermanos, para poder acercarnos a los hermanos y mostrar verdaderamente lo que somos. Mas si nosotros tomamos la actitud de acercarnos y demostrar nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, nuestra real condición, que nosotros dependemos del Señor, nosotros vamos a ganar, ser uno con los hermanos y vamos a tener y experimentar ser fuertes juntos, como el título de la semana. Hacernos débiles para ser fuertes juntos. Y esto es lo que necesitamos. Satanás no le tiene miedo a hermanos solos, que son fuertes y están solos, que saben todo y están solos. No, Satanás no le tiene miedo a estos hermanos. Satanás le tiene miedo a la iglesia edificada. La iglesia edificada es cuando están juntos los hermanos y juntos tienen un deseo para Dios y llevan adelante cosas para Dios. Por eso dice la Biblia en muchas de las promesas, si dos se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que le pidan al Padre, de cierto yo lo haré. ¿Por qué? Porque cuando los hermanos están juntos y son uno, se sienten bien unos con otros y para hacer cosas juntos, esa es una iglesia edificada y puede tener mucho efecto delante del Señor para edificar la iglesia, para llevar adelante el Evangelio. El día miércoles el título, un portal a la dimensión de Dios. Y ahí nos hablaba de un versículo maravilloso en la Biblia que está escondido en el libro de Eclesiastés. En el Antiguo Testamento, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esta palabra aquí, corazón, se refiere a todo el alma, juntamente con una parte del espíritu del ser humano. El alma está compuesto por la mente, la emoción y la voluntad. Más una parte del espíritu, que es la conciencia, forman parte del corazón. En este lugar Dios puso un portal. Es el espíritu, es la eternidad que Dios ha puesto hoy en nuestras vidas. Este día comenzaba tratando 2 de Corintios capítulo 12, desde el versículo 1 al 4, dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no les es dado al hombre expresar. Qué maravillosa experiencia la del apóstol Pablo. En algún momento de la vida del cristiano, el cristiano va a desear tener esta experiencia.
Más de esto se trata la palabra de esta semana. Desear ser revestido de la habitación celestial es experimentar la realidad que hoy nosotros tenemos en este portal que Dios nos habló en nuestro espíritu, en este portal que Dios puso en nuestro interior. Este día nos hablaba del tercer cielo, este pasaje que leímos. Debemos entender que hay un primer cielo. Cuando nosotros en el día vemos las nubes, ahí estamos viendo el primer cielo. Cuando en la noche salimos y vemos las estrellas, ese es el segundo cielo. Mas la palabra del Señor habla de un tercer cielo. Y nosotros podemos llegar a entender la palabra de Dios y la obra de Dios solo en el Espíritu. Mas cómo necesitamos de la palabra para que nos alumbre con respecto a estas verdades fundamentales que también debemos entender. Para entender después también lo que el Espíritu nos quiera revelar con respecto a lo que Él preparó para nosotros. Gracias al Señor que lo espiritual y esta vida espiritual que hoy nosotros tenemos, esta vida que podemos ser constantemente revestidos del poder de la gracia y el poder del Espíritu en nuestras vidas, no depende de inteligencia o capacidad humana. ¡Aleluya! Esto es para todos, no importa nuestra condición, no importa nuestra capacidad, no importa nuestros estudios, si tenemos estudio o no. Lo importante es que de parte de Dios, Dios lo preparó para nosotros y hoy es una realidad para nosotros. Con respecto al tercer cielo, vamos a desarrollar 3 versículos, simplemente los voy a nombrar. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 14 dice: He aquí que de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. Ahí se nombra al tercer cielo, los cielos de los cielos, los cuales pertenecen a Dios. En el Salmo 148, versículo 4, dice: alabadle, cielos de los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Efesios 4, capítulo 4, versículo 10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Gracias a Dios que Dios habita en otra esfera, en otra dimensión que nosotros podamos ver con nuestros ojos naturales. Y todo esto tiene parte de lo que nos habla en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Un portal que tenemos en nuestro propio ser que nos puede llevar a la dimensión de Dios y ser revestido hoy de la habitación celestial, de la misma gloria de Dios. Oh Señor Jesús, cuántas revelaciones hoy podemos ganar de la palabra si estamos ganando de la palabra de Dios. El día jueves decía, las revelaciones del Señor no pueden conducirnos al orgullo. No pensemos, queridos hermanos, que a nosotros nos va a tener que pasar como a Pablo, que vamos a ganar tantas revelaciones y va a ser necesario que Dios nos dé un aguijón en nuestra carne como a Pablo, algo muy doloroso, para que Pablo no se enorgullezca. Porque Dios quiere trabajar en nuestras vidas cada día, paso a paso. Pablo fue llevado a los lugares celestiales, fue llevado al paraíso. Acá surge una pregunta: ¿dónde queda el paraíso? En Lucas capítulo 16, vamos a leer pocos versículos porque esto es muy amplio, después ustedes pueden terminar en Lucas capítulo 16. Esta historia es desde el versículo 19 hasta el 34, pero no vamos a leer todo. Nosotros leemos desde el versículo 22 en adelante. La historia del rico y Lázaro. Esto no es una parábola. Acá muestra una realidad que nosotros aprendemos por la palabra de Dios. Versículo 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua
y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora está consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Hasta aquí la lectura. Usted puede leer todo con más tiempo, ¿no es cierto? Lo importante es que el Hades es un lugar temporal. Es un lugar donde están las almas y los espíritus de todos los muertos. Es un lugar como una sala de espera. Es un lugar temporario hasta la resurrección. Este Hades tenía dos partes. Una parte es el paraíso y la otra parte es la sección de tormento, el lugar donde estaban los pecadores, los que se rehusaron a recibir la salvación de Dios. Todos aquellos que se rehusaron a recibir el Evangelio y a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es el Evangelio. Él es la salvación. Este paraíso es el seno de Abraham. Acá vamos a leer algunos versículos. Ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 12. No, mejor leemos Mateo. No podemos leer todos, queridos hermanos. Mateo, capítulo 12. Versículo 40. ¿Dónde está el paraíso? Es lo que estamos tratando, ¿no? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El Hades, el paraíso, está en el seno de la tierra, en lo profundo de la tierra. Y acá el Señor Jesús lo está testificando. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. También vamos a leer Efesios capítulo 4. Son los únicos versículos que leemos de este día. Son muy claros estos versículos con respecto al lugar donde está el paraíso. Es en lo profundo de la tierra, en el centro de la tierra, no en los cielos. Efesios capítulo 4, versículos 8 y 9. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Gracias al Señor podemos entender que el paraíso es una parte del Hades y está en lo profundo de la tierra. Y es un lugar temporal, es como una sala de espera. Para los hijos de Dios que están en el paraíso, ellos van a resucitar primero cuando el Señor venga. Y van a ascender a los aires, donde van a pasar el juicio del tribunal de Cristo. Es un juicio no para mandarlos al infierno ni al lago de fuego, no. Es un juicio para recompensa, conforme a lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, mientras estaba en la iglesia, mientras estaba con los hermanos. Y con respecto a la sección del tormento, ellos van a esperar un poquito más hasta el juicio del gran trono blanco, donde ese sí es un juicio para condenación. El día viernes el título: una tienda de gracia y poder fue armada sobre nuestra debilidad. Tenemos que empezar a definir este tema. ¿Qué es desear ser revestido de la habitación celestial? ¿Quién es el que comienza a desear? En esta vida, si yo a usted le invito a comer un asado, usted nunca comió un asado, y yo le invito a comer un asado, y usted prueba ese asado, después que probó va a decir: esto es agradable, me gustó, yo quiero seguir experimentando comer asado. De la misma manera, desear ser revestido de la habitación celestial es para el que ya tocó
en la experiencia de estar débil, de estar frágil, e invocar el nombre del Señor. Oh, Señor mi Dios. Cuando nosotros invocamos el nombre de Dios, nosotros tocamos en el suplir que produce la liberación de tocar en la gracia, en el poder de Dios. Cuando nosotros experimentamos en ese suplir, experimentamos ser revestidos de aquella habitación celestial. La presencia de Dios, el obrar de Dios, el fluir de Dios en nuestras vidas. Ser salvos en esa situación conforme a la necesidad específica que tenía en ese momento en el cual yo fui dirigido a clamar a Dios, a invocar a Dios. Leemos 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Es muy conocido este versículo. Muchas veces lo hemos leído. Pero repitamos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Acaso nosotros tenemos poder? No. De ninguna manera. Tenemos este tesoro en vasos de barro, dice la palabra de Dios. Y en 2 Corintios repetimos. Hoy ya lo leímos, pero ahora vamos a señalar una palabra. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquella persona que ya probó, desea seguir experimentando. Y se da cuenta, entonces tiene este clamor y este deseo. Esta palabra reposar quiere decir tabernaculizar, hacer tienda. Es como una persona que va y encuentra un lugar agradable y dice, este lugar es agradable para mí, yo voy a reposar acá. Cuando el Hijo de Dios tiene la condición adecuada para experimentar ser revestido de aquella habitación celestial, se encuentra en debilidad. Sabe que el poder no está en él, sino que él es un vaso de barro y que él quiere la experiencia de que repose sobre él, tabernaculice sobre él, haga su tienda sobre él y more sobre él el poder de Dios, el poder de Cristo. Esta es la experiencia, esta es la actitud adecuada que produce la liberación en nuestra vida, de que la gracia manifieste en nosotros el poder de Dios. Hermanos, es una actitud de nuestra parte, una actitud adecuada para ser revestido de la habitación celestial. Que podamos seguir experimentando en disfrutar. Este es el segundo paso que yo debo tener siempre presente en mi vida. El primer paso, depender. Para depender y ganar que este Espíritu repose en nosotros, es invocar en todo momento y a toda hora, en toda necesidad, por más que yo sepa, por más que tenga experiencia en ese punto, por más que yo sea profesional en lo que estoy por hacer, yo tengo que depender de Dios y tengo que invocar para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y lo segundo, disfrutar. Mi día a día yo tengo que disfrutar de mi Señor para experimentar esa liberación. Disfrutar de mi Señor, disfrutar de la palabra, tomar la palabra con oración y no leer simplemente la Biblia, sino disfrutar, tocar en el Espíritu que está en la palabra. Oh Señor Jesús, hasta aquí, queridos hermanos, queridos amigos, que el Señor les bendiga y que usted pueda seguir disfrutando el alimento diario. Tenemos un anuncio que hacer. Hemos terminado este tomo del alimento diario con esta semana 4. Más tenemos un retraso con respecto al alimento diario nuevo. Vamos a tener un retraso de aproximadamente 10 días. Entonces, le recomendamos a los hermanos volver a hacer la semana número 2 del alimento diario.
la semana que nos hablaba de las restricciones. El título de la semana 2, bajo la restricción de Dios. Habíamos señalado que en esa semana se hablaban de cosas muy elevadas para la experiencia de los ministros del nuevo pacto, para la experiencia de un siervo de Dios. Nosotros cuando tocamos esa semana no pudimos desarrollar todos los temas, solo algunos. Y habíamos recomendado que usted en su casa lo hiciera para tocar en estos puntos. Entonces Dios nos está dando esta oportunidad. Vamos a volver a repetir esta semana, la semana número 2. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima, queridos hermanos.